Hola, estimados alumnos. Con esta clase vamos a empezar el repaso de la clase número 5, donde vamos a ver estos tres temas. ¿Por qué la epidemiología es la ciencia base de la salud pública? Modelos salud-enfermedad y el perfil epidemiológico de las poblaciones. La epidemiología es lo que se denomina la ciencia base de la salud pública. Y básicamente podemos decir que esto es así porque toma en cuenta o aborda tres elementos que son fundamentales para una mirada colectiva de los problemas de salud de una población. El estudio de los determinantes salud-enfermedad, los análisis de situación de salud y la evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud. Pero la epidemiología es una ciencia cambiante. ¿Por qué? Porque las causas que originan las enfermedades, así como los condicionantes de la misma, por ejemplo, el nivel socioeconómico, la actividad industrial, los cambios demográficos, cambian y por ello es una ciencia que se mantiene siempre en movimiento. Por ello, los principales desafíos de la epidemiología se basan en abordar dos problemas: la globalización y la población que envejece, y la naturaleza cambiante de estos problemas colectivos. Esto ya fue identificado hace muchísimos años, básicamente desde mediados del año 50, con John Gordon, que estableció estos nuevos desafíos, que siguen vigentes hasta el momento. Acá tenemos un claro ejemplo de por qué la epidemiología debe cambiar. La mortalidad por problemas infecciosos en España en el año 1980 y 1993 es absolutamente diferente. En un lapso de 13 años, ese perfil se ha modificado drásticamente. Por ejemplo, con la aparición del HIV-Sida, que se lleva una importante cantidad de casos y de preocupaciones del sistema sanitario de salud, algo que no ocurría en el año 1980, o la disminución de las infecciones respiratorias como fenómeno dominante en el cuadro general de situación. Así vemos que las distintas enfermedades tuvieron aumentos y disminuciones en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, vemos que los casos de tuberculosis en España, en relación al año 1980, disminuyeron de manera muy importante. Y por el contrario, algunos problemas, como por ejemplo las enfermedades hepatobiliares, aumentaron considerablemente. Esta es la razón por la cual la epidemiología no es una ciencia estática, debe ir adaptándose a las nuevas problemáticas que aparecen. El abordaje de los distintos problemas de salud también amerita que la perspectiva que se utiliza puedan ser diferentes. Por ejemplo, el modelo clásico biomédico tiene limitaciones para comprender una serie de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ello, existió la necesidad de incorporar otros modelos. Acá vamos a trabajar los 4 modelos más relevantes para comprender de manera adecuada el proceso salud, enfermedad, cuidados. Estos modelos nos dan la posibilidad de una mejor comprensión del cómo y el por qué se enferman las personas y orientar a las ciencias epidemiológicas en la búsqueda específica de información, conocimiento y respuestas a los desafíos que estos presentan. El modelo biomédico, el modelo clásicamente positivista, el modelo que creía que para cada enfermedad había una causa, básicamente se originó con una forma de ver a las enfermedades infecciosas. Este modelo trata de, la perspectiva que ven es como que la enfermedad es un desajuste o falla de los mecanismos de adaptación y que eso ocurre habitualmente por una perturbación del mismo. Esa perturbación se denomina noxa. Básicamente clasifica las enfermedades como agudas y crónicas, infecciosas y no infecciosas. Lo que se denominan enfermedades crónicas no transmisibles se
es un apartado donde están muchísimas enfermedades, algunas de las cuales no tienen relación entre sí, por lo cual es una forma de clasificarla por exclusión. También en este modelo biomédico es donde se tomó mucha importancia a un proceso denominado taxonomía, básicamente la clasificación de enfermedades. Esto significa que algunos sistemas de clasificación, como el CIE-10, como el DSM-4, se basan en esta perspectiva para realizar esas clasificaciones. Como habíamos dicho, el modelo biomédico cree que hay cambios a nivel celular y eso explica las enfermedades crónicas, por ejemplo. En las enfermedades infecciosas eso es más sencillo. Una noxa, un agente infeccioso, es lo que lo produce. Pero desde la perspectiva del modelo biomédico, las enfermedades a través de una exposición aguda, una exposición acumulada o factores múltiples producen perturbaciones en la bioquímica celular y de esta manera se manifiestan las enfermedades. Un ejemplo clásico es la radiación. Pero el modelo biomédico tenía muchas fallas. Una de esas fallas es que la estrategia preventiva, que está basada en un concepto que se denomina caja negra, básicamente no se sabe qué es lo que hay entre el efecto y el daño, eso se denomina enfoque de riesgo, no podía ser asimilado correctamente por el modelo biomédico. Entonces, distintos autores, primero en el campo pedagógico, esta es una teoría que se creó en primer lugar para brindar a los médicos una forma de que se comprenda la prevención y el rol de la prevención en salud, y el concepto que se creó es algo que se denomina historia natural de la enfermedad. Lebel y Clark son quienes fundaron este modelo, si bien hay otros más, este es el más reconocido. Básicamente, este modelo, que se denomina modelo procesal, porque ve a la enfermedad como un proceso, divide a la enfermedad en tres periodos. Un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y los resultados de la misma. Esto, que se denomina primer momento, establece cuáles son los mecanismos para llegar desde la combinación de un agente, huésped y ambiente a una enfermedad temprana y después esa enfermedad temprana que tiene un horizonte clínico que puede terminar en distintas etapas. A partir de ese horizonte clínico es donde se producen diferentes resultados, que puede ser la muerte, el estado crónico, la incapacidad y la recuperación. Como correlato de este primer momento, es decir, cómo se explica el proceso salud-enfermedad, viene un segundo momento, que serían los niveles de prevención para cada etapa. En el periodo prepatogénico, básicamente la promoción de la salud y la prevención. En el periodo patogénico, la prevención secundaria. Y en los resultados, la rehabilitación, por nombrar algunos. Estos elementos son lo que se denominan historia natural de la enfermedad y el modelo de Lebel y Clark con su primer, segundo, tercer y cuarto momento que están explicados de manera más detallada en el texto complementario. El tercer modelo es el modelo sistémico. Básicamente ve a la enfermedad como una alteración del ecosistema, y en esa búsqueda, en esa alteración de las distintas partes de un sistema se produce un nuevo estado de equilibrio que puede favorecer o no la enfermedad. En este caso concreto damos como ejemplo la diarrea y la desnutrición, los distintos elementos vistos en capas de cebolla que pueden favorecer a distintos niveles la producción de esta enfermedad. Los factores sociales y políticos, como por ejemplo la escasez de alimentos, el tipo de agricultura, la falta de escuelas. Los factores culturales, creencias, falta de higiene, supersticiones, etc. Los factores ambientales, por ejemplo, transmisores como vectores, agua, etc. Los agentes biológicos y por último la constitución humana. En este modelo sistémico, en estas capas de cebolla, distintos niveles de determinación, es una forma de ver
cómo se produce la enfermedad en un sujeto. Este modelo tiene como relato clásico una enfermedad que se denomina enfermedad de Minamata. La enfermedad de Minamata es una enfermedad neurodegenerativa con movimientos anormales que se produjeron en Japón. Al principio se desconocía la causa, pero se empezó a ver que había tanto humanos como también había animales que presentaban el mismo problema. Y a partir de ahí se dieron cuenta que el elemento común, el ambiente, es lo que estaba contaminado. Posteriormente, en distintos estudios vieron que en los moluscos había grandes cantidades de mercurio y otros metales pesados que en esta escala de capa de cebolla eran los que terminaron estableciendo las condiciones para que algunos sujetos, al tener altos niveles de estos metales pesados, tuvieran esta enfermedad neurodegenerativa. El modelo sistémico permitió comprender esa enfermedad que no hubiese podido comprenderse con los otros modelos, el modelo procesal o el modelo biomédico. Y los modelos socioculturales, básicamente que dice cómo la persona percibe la enfermedad es cómo va a estar enferma. Si bien hay muchísimos autores, la mayoría anglosajones, Giovanni Berlinger, que era italiano y que tuvo una gran influencia en la medicina social latinoamericana, dio una explicación y un modelo de cómo se enferman las personas basada en modelos socioculturales. Básicamente clasifica a las personas en 4 formas de enfermarse: estar enfermo, sentirse enfermo, identificar la enfermedad y poder estar enfermo. Las condiciones en las cuales viven los individuos establece cada uno de estos patrones. Y como ejemplo colocaba este gráfico. Esto es un estudio de Nueva York de mediados del siglo XX en el cual veía que de acuerdo a la clase media es por qué consultaban al médico. Básicamente lo que quiere decir es que la preocupación de sentirse enfermo, de crear una demanda, tenía gran determinación, estaban muy determinadas por las clases socioeconómicas. Por ejemplo, en las personas ricas la inapetencia era algo que los hacía consultar al médico. Pero en las clases pobres no. ¿Por qué? Quizás porque era una condición mucho más habitual para ellos. Por el otro lado, había algunas condiciones, como por ejemplo sangre en las heces, que aparentemente producían un nivel de, o sangre en la orina, un nivel de preocupación en todas las clases. Y por ejemplo, la pérdida de peso no era algo que preocupase de tal manera para acudir al médico en las clases pobres como en las clases medias y en las clases ricas. Lo que nos quiere decir es que el estar enfermo, el sentirse enfermo, el identificar la enfermedad y el poder estar enfermo, porque él hacía esta clasificación porque dice algunas personas si no trabajan no comen, entonces por más que se sientan mal tienen que ir a trabajar. Esto es lo que es el modelo sociocultural desde la perspectiva de Giovanni Berlinger. El tercer tema que se trabaja en esta clase es el perfil epidemiológico de las poblaciones. Básicamente, el perfil epidemiológico es un proceso que nos permite a nosotros la asignación de prioridades. Para ello nos valemos de una serie de variables, de búsqueda de variables, que nos permiten describir de una manera más o menos cercana cuál es el perfil desde el punto de vista de la epidemiología de una determinada población. Usualmente son estos los tres principales objetivos. Dentro de esto es resolver el dilema entre las necesidades ilimitadas y recursos escasos es un elemento central. Pero también que la descripción sea lo más detallada, lo más cercana posible. Nunca es perfecta, la idea es que sea lo más cercana. Y por último, tener un criterio que nos permita establecer distintos órdenes de prioridades para el universo de problemas que pueden aparecer. Es decir, que para definir un perfil epidemiológico, establecer qué es una necesidad es central. Acá tenemos la perspectiva del management, de la economía y de la psicología sobre lo que son las necesidades y lo que son las necesidades básicas. Salud se encuentra en este nivel como necesidad de seguridad, pero la vida
que está asociado el derecho a la salud al derecho a la vida es una necesidad fisiológica fundamental. No existe un único tipo de necesidad. Puede haber una necesidad normativa, sentida, expresada o comparativa. ¿Qué es lo que quiere decir? Puede ser que una norma diga esto es necesario y esto no, algo que uno mismo sienta adentro, por ejemplo, comer o no comer, expresada, básicamente algo que dicen, porque puede ser sentida y no expresada. La necesidad expresada tiene más relación con algo que se denomina demanda. Y por último, necesidad comparativa, cuando se colocan dos colectivos entre sí y se ve lo necesario de uno y lo necesario de otro. Desde la perspectiva de un perfil epidemiológico, definir la combinación adecuada entre la necesidad y los servicios o bienes que se van a producir para responder a esa necesidad es un proceso complejo. La economía en salud es la que nos permite a nosotros brindar las herramientas para poder responder de la mejor manera el interrogante de cómo se combinan ambos. Para ello, esta perspectiva económica en el perfil epidemiológico dicen que esta combinación debe responder estas 4 consignas. Es decir que la demanda, la necesidad expresada, no es un proceso simple. Hay factores que la afectan, por ejemplo, el comportamiento ante la dolencia, el conocimiento sobre los servicios, la influencia de los medios, por nombrar algunos, y esta es la razón por la cual los modelos socioculturales de definición del proceso salud, enfermedad, cuidado son relevantes. Pero también hay factores que afectan el suministro, por ejemplo, las estadísticas, el tipo de demanda y los factores asociados al suministro, por ejemplo, disponibilidad, juicio profesional, usualmente son los que terminan siendo los de mayor peso. Esa es una de las razones por la cual la oferta de servicios en salud deben estar en un equilibrio de ser normatizados, porque no pueden ser elegidos por el propio profesional de salud, y por otro lado, incentivar a aquellos que sean más útiles a la sociedad. Desde esta perspectiva, un perfil epidemiológico debe constar de los siguientes puntos: un perfil demográfico, el análisis de enfermedades no transmisibles y sus condicionantes, el análisis de enfermedades transmisibles y sus condicionantes, evaluaciones de grupos de salud específicos, evaluación de la capacidad de respuesta del sistema de salud y la identificación de brechas socioeconómicos sanitarias. El perfil demográfico, algo que vamos a ver un poco con más detalle en clases subsiguientes, básicamente ve 4 aspectos: pirámide poblacional, natalidad, mortalidad y calidad de vida. Esta es la pirámide poblacional Chubut 2001-2010. Las que tenemos del 2010 hasta ahora son proyecciones, y en el censo que se va a constituir en breve vamos a tener información más detallada de cuál es la pirámide poblacional para el 2020-2021. En cuanto a las tasas brutas de natalidad y mortalidad en Chubut, algo que siempre tenemos que tener en relevancia de manera relevante para objetivar cualquier subgrupo en nuestra provincia, podemos decir que las tasas de natalidad y mortalidad se han mantenido relativamente estables en los últimos 3 a 5 años. En este caso, la serie 2012-2015, vemos que la mortalidad, la tasa bruta, se mantuvo de manera similar al año 2012, lo mismo que la natalidad, se mantiene más o menos un punto para arriba, un punto para abajo. Dentro de un perfil demográfico, evaluar calidad de vida y mortalidad se hace a través de un conjunto de indicadores que nos permiten decir en qué lugar estamos en relación al país. La mortalidad bruta, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer y los años de vida potencialmente perdidos
en su conjunto nos dan un ranking o un lugar en relación a las otras jurisdicciones de nuestro país. Dentro de esto debemos aclarar que es muy característico que, si bien la causa de mortalidad en Chubut es una, que son los problemas cardiovasculares, la tasa bruta de mortalidad en ese lugar es la más importante. En cuanto a años de vida potencialmente perdidos, las causas externas ocupan el primer lugar y el subgrupo de los varones está en primer lugar. Por otro lado, un indicador muy interesante de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en su cuarta edición nos dice que Chubut tiene el 18,2% de los pobladores de nuestra provincia perciben a su salud como regular o mala. Es más o menos entre un cuarto y un quinto lugar a nivel nacional. Las enfermedades no transmisibles y sus condicionantes nos brindan un enorme reflejo de la situación epidemiológica de una provincia. En nuestra provincia, como habíamos dicho, las causas cardiovasculares ocupan el primer lugar. En segundo lugar, muy de cerca, la tasa bruta de mortalidad por tumores. Y después, muy lejos, las causas infecciosas y causas externas. Las causas externas, habíamos dicho previamente, que tenían una cantidad de años de vida potencialmente perdidos, que es otro indicador mayor que el resto de los clasificantes. ¿Está? Y por el otro lado vemos que algunos condicionantes como estilos de vida, en el 2018 la encuesta nacional de factores de riesgo nos dijo que el 23% de los chubutenses fuman en promedio, el 8,7% tienen un consumo de riesgo de alcohol, el 13% usan sal de manera rutinaria, una dieta inadecuada en un 31,6%, exceso de peso en el 65% y un 34% tienen actividad física básica. Como vemos, esto nos brinda un panorama de las enfermedades transmisibles y sus condicionantes que junto con el resto de los datos nos van dando una idea del perfil epidemiológico de nuestra provincia. El índice de desarrollo humano es un índice que nos permite ver características socioeconómicas, compuesto por 3 indicadores: de salud, de educación y de riqueza. El índice de desarrollo humano permite la clasificación en distintos tipos de colectivos: bajo, medio, alto y muy alto. Lo que no nos dice el índice de desarrollo humano es la distribución de estos beneficios. ¿Qué significa? No nos permite a nosotros decir con mucho detalle si hay inequidad. Sí nos lo dice la brecha socioeconómica medida por el coeficiente de Gini y el índice de Lorenz, que en nuestra provincia es de 0,4, mientras que el índice de desarrollo humano es de 0,85. Eso nos coloca en una provincia con un índice de desarrollo alto o muy alto, con un coeficiente de Gini moderado. Eso significa que no hay tanta equidad. Existen otros indicadores combinados de desarrollo humano, todos ellos van hacia el mismo lugar: brindarnos un pantallazo de la situación socioeconómica del colectivo que queremos perfilar desde el punto de vista de la epidemiología. Otro de los elementos que nosotros tenemos que ver es la capacidad de respuesta del sistema de salud, un punto central en la definición de un perfil epidemiológico. La oferta y la demanda, medida en egresos, en consultas, nos permite a nosotros tener un pantallazo de cuál es el sistema productivo de salud. Si después nosotros lo correlacionamos con los otros indicadores, vamos a ver si es que existe una demanda oculta que también tengamos que abordar. En el caso de nuestra provincia tenemos una oferta pública de 34 hospitales, 71 CAPS, en 51 puestos sanitarios. Y eso hay que ver, más allá de la demanda que está descrita, si se relaciona con las muertes y las enfermedades que están medidas por otros indicadores. Por ejemplo, la encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular se hacen a través de encuestas en el hogar, por lo cual tenemos una mirada bastante territorial de la situación de salud de los habitantes del Chubut.
Por eso es que realizar un perfil epidemiológico es un desafío, fundamentalmente en Argentina. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos centrales, que es establecer la respuesta a las necesidades de salud, sabemos que los sistemas de salud no están configurados en relación a la necesidad poblacional, sino muchas veces crecen a través de una lógica interna que es diferente a las necesidades de salud de una población. Es un gran problema establecer la real demanda. La real demanda no es la gente que consulta, es mucho más grande que ello. El problema es que no sabemos qué tan grande y diverso es. El sistema público está fragmentado en distintos operadores, por ejemplo, las obras sociales, el sistema público, el sistema privado, dificultan tener acciones coordinadas. Y, como ya habíamos hablado previamente, impresiona que no existe una coherencia entre la producción de servicios y las necesidades de salud de una población. Algunos postulados importantes que hay que saber para configurar este equilibrio entre necesidades de salud y la respuesta que se le va a brindar es que en una población asegurada una cama de hospital es una cama llena. ¿Qué significan? Si hacen grandes hospitales, los grandes hospitales se van a ocupar. ¿Es esa la mejor respuesta? No. No siempre las respuestas son camas en hospitales. Muchas veces pueden ser otro tipo de respuestas. Servicios preventivos, de promoción de la salud, redes de atención primaria, servicios ambulatorios, etc. Y otro elemento importante es que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente con la necesidad en la población atendida. Esto opera más completamente donde la atención médica está más expuesta a la fuerza de mercado y menos a donde se reduce dicha exposición. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? El mercado en salud debe ser regulado. Tiene que ser un sistema que esté orientado a las necesidades de la población, porque si no está orientado a las necesidades de la población, la oferta de servicios va a ser regulada por su propio beneficio. Es decir, y llegamos a la parte central, todo esto se trata de tratar de definir los puntos centrales que hay que trabajar en un sistema de salud, es decir, un listado de problemas. Pero un listado de problemas que estén priorizados, que se pueda determinar cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Y para hacer ese ejercicio de racionalización hay distintos métodos. La forma de racionalizar tiene que tener definido cuáles son los valores y cuáles son los criterios que se van a utilizar para priorizar. Los criterios y valores que se toman en cuenta van a variar en cada país, en cada jurisdicción. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada idiosincrasia tiene valores diferentes y los criterios que se van a utilizar para clasificar un problema como más relevante o menos relevante va a estar subyugado por esos valores. Es así que vemos en este slide que distintos países clasifican o priorizan sus problemas de salud de manera diferente. ¿Por qué? Porque los valores que ponen en juego son diferentes. Esto también es importante para que sepan que no hay una regla escrita predefinida sobre cómo debemos priorizar nuestros problemas de salud. Nosotros, como sociedad, tenemos la obligación de establecer de manera objetiva de qué manera esta sociedad, la chubutense, va a elegir un determinado criterio para decir este problema es más importante que el otro. Esa es la única manera de construir un sistema de salud justo y sustentable en el futuro.